Para conocer más en profundidad cómo han sido estos más de 4 años de presidencia de Bukele en El Salvador, vamos a hablar con Ana María Méndez. Ella es la directora para Centroamérica de WOLA, la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, una de las principales organizaciones que investiga el respeto de los derechos humanos en el continente americano. Señora Méndez, muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto acompañarles. Igualmente, ha habido muchos movimientos políticos en El Salvador en estos 4 años de Bukele. Vamos a fijarnos en primer lugar en los cambios en la cúpula judicial que han posibilitado que el presidente se pueda volver a presentar a las elecciones. ¿Cuáles han sido esos cambios y cómo los califican desde su organización? A ver, los de los valores más importantes de cualquier democracia es que exista un balance en el poder, que existan frenos y contrapesos y principalmente independencia en los poderes del Estado, justamente del poder judicial que Bukele ha desafiado. No recientemente, esto inicia desde mucho tiempo atrás, incluso durante la gestión de la pandemia. Bukele desobedeció órdenes del Poder Judicial. Es decir, el declive democrático empieza aproximadamente en el año 2021, cuando el presidente Bukele destituye de manera ilegal a magistrados de la Sala de lo Constitucional en El Salvador de una manera arbitraria. Y lo cual dio una puerta abierta a que prácticamente la independencia judicial se hubiese afectado. La reelección en la Constitución salvadoreña la reelección consecutiva en El Salvador está prohibida en más de 6 artículos de la Constitución, y el hecho de que tanto del Poder Judicial como la misma autoridad electoral, porque aquí hay una corresponsabilidad, hayan autorizado la inscripción de Nayib Bukele para reelegirse pese a esta prohibición es un ejemplo del deterioro del Estado de Derecho en el país. La eliminación de las pandillas de las calles, las maras, es sin duda el sello de identidad del mandato de Bukele. Muchos ciudadanos alaban esta medida y de hecho se considera que va a facilitar su reelección y además por un amplio margen. Sin embargo, también se ha denunciado desde distintos ámbitos la legalidad de estas detenciones. Se duda de esa legalidad. ¿Cuál es la opinión de su organización sobre cómo ha llevado a cabo el gobierno salvadoreño estas detenciones masivas? El Salvador se encuentra en una permanente suspensión de las garantías judiciales y los derechos humanos desde marzo del 2022. De acuerdo a la Constitución, estos regímenes de excepción, ¿no? Que son para situaciones de emergencia, catástrofes y demás, tienen un elemento principal que es que sean temporales. Esto no ha sucedido en El Salvador, ha sido de manera permanente, en donde prácticamente no se respeta el debido proceso, en donde se utiliza la fuerza como un método de orden social, y en un país donde incluso se está recuperando de las secuelas de una guerra. Es conflictivo para una ciudadanía en donde el Estado, el gobierno, para muchas personas, especialmente en las comunidades marginalizadas, ven el Estado no como una garantía, sino como una amenaza. Y una amenaza, ¿por qué? Porque utiliza el terror como método y porque se basa en violaciones a los derechos humanos de manera sistemática, y debido a la gravedad incluso podrían considerarse crímenes incluso de lesa humanidad. Ya para finalizar, y en relación a esas detenciones masivas de pandilleros, se percibe cierto efecto Bukele en la región. Recientemente el gobierno ecuatoriano hizo este tipo de detenciones en la crisis de seguridad que vivió Guayaquil, y en Costa Rica el presidente Chávez anunció en enero un plan de seguridad similar al de Bukele. ¿Cuáles son los pronunciamientos a este respecto de las instituciones supranacionales sudamericanas y cuáles son los movimientos que desde su organización están haciendo sobre este tema? A ver, yo creo que la seguridad tiene que basarse en un modelo de protección a la persona. Como dije anteriormente, no puede ser un modelo en el que se base en prácticamente atentar contra el Estado de Derecho y los derechos humanos en sí mismo. Algo importante a tomar en cuenta es que el presidente Nayib Bukele tiene un buen manejo del control de los medios de comunicación y una narrativa que hace ver que este modelo está funcionando. Sin embargo, sí hemos visto con preocupación esa tendencia latinoamericana de pedir este modelo. Sin embargo, los contextos y especialmente las causas que generan la violencia o los grupos criminales que generan la violencia son muy distintos en otros países. Para no ir tan lejos, en el
caso hondureño, que comparten, digamos, elementos como la presencia de grupos como las maras. La presidenta Xiomara Castro intentó replicar este modelo en diciembre del año 2022 y no ha tenido el mismo efecto. Y hay un elemento importante que tomar en cuenta o que explica por qué no ha tenido un éxito, por decirlo de esta manera, y es que se ha demostrado que el presidente Nayib Bukele ha negociado con las maras y las pandillas para reducir la violencia homicida a cambio de incentivos financieros. Es decir, acá hay ese elemento de la negociación y la complicidad, que podría decirle yo de esta manera, con estos grupos criminales es de extrema preocupación. En WOLA, como organización que velamos por los derechos humanos en toda Latinoamérica, promovemos que en primer lugar cese este estado de excepción, que se busque una salida democrática a la situación grave que hay con más de 80.000 personas detenidas, con juicios de hasta 900 personas y se requiere una atención inmediata a estos casos y especialmente continuamos haciendo las denuncias internacionales ante mecanismos de protección, especialmente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para que hagan un llamado al presidente Bukele, que por cierto es lamentable que parte de la estrategia del presidente Bukele es prácticamente deslegitimar lo que organismos internacionales, incluyendo la OEA y otros, dicen respecto de su gestión. De acuerdo, Ana María Méndez, directora para Centroamérica de WOLA, gracias por habernos acompañado. Un gusto.